Nunca he dormido bien. Desde pequeña, hay noches en las que simplemente no puedo pegar ojo. Esa noche fue una de esas. Me quedé despierta, mientras todos en la casa dormían. Habíamos tenido una reunión familiar larga, con cena, risas, anécdotas. Todo parecía normal. Mi madre me había convencido de ir a pasar unos días con mis tíos. Me dijo que me vendría bien cambiar de aires, desconectar un poco. Y allí estaba también él, mi padrino. El hombre que me había acompañado desde niña, que me leía libros que aún no comprendía, que siempre me trató con un cariño especial. Pero algo en su mirada, desde hace un tiempo, había empezado a ser distinto. Algo que entonces no supe cómo interpretar. Cuando todos subieron a dormir, me quedé en la cocina, recogiendo un poco. Escuché sus pasos antes de verlo. Apareció en la puerta, con una camiseta vieja y descalzo. ¿No puedes dormir?, me preguntó. No, respondí. Yo tampoco. Vine a por agua. ¿Te molesta si me siento contigo un momento? No supe decir que no, así que simplemente se sentó. Nos quedamos unos minutos en silencio. Yo fingía estar centrada en mi taza de té, pero podía sentir su mirada sobre mí. Entonces rompió el silencio. Estás distinta. Has cambiado mucho. Le pregunté a qué se refería. En todo. En cómo hablas, cómo piensas. Ya no eres la misma niña de antes. Y lo dijo con una voz tranquila, pero con una carga que me desconcertó. No sabía si me estaba elogiando o advirtiendo. Empezamos a hablar de cosas simples, libros, viajes, películas. Pero el ambiente no era del todo inocente. Cada palabra estaba cargada de algo más. Hasta que lo dijo, siempre hemos estado más conectados tú y yo. Puede ser, respondí. Contigo nunca he tenido que fingir, añadió, mirándome con una intensidad que me dejó sin palabras. Esa noche no pasó nada. No hubo contacto físico. Pero sí cambió algo. Fue como si una puerta se hubiera abierto sin darnos cuenta. Al día siguiente, todo parecía igual. El desayuno en familia, los niños jugando, mi madre charlando sin parar. Pero yo ya no era la misma. Lo miraba sin querer y, sin embargo, no podía evitarlo. Él también me miraba. Discreto, apenas un par de segundos, pero lo suficiente para saber que ambos recordábamos la noche anterior. Por la tarde, el calor era insoportable. Me fui al jardín con un libro, pero no conseguía leer. Él apareció sin anunciarse. Se sentó junto a mí. ¿Te molesta que me quede?, preguntó. No, dije. Nos quedamos así, sin hablar. Entonces lo soltó. Sabes que estamos cruzando una línea, ¿verdad? Lo sé. ¿Y quieres detenerte? No respondí. Solo bajé la vista. Esa noche fue igual que la anterior. La casa volvió a dormirse temprano. Yo me quedé en la cocina. Él bajó, como si supiera que estaría allí. Me miró y yo lo miré también. Esto no debería seguir, dije. Y ya ha empezado, me respondió. No dije nada. Él dio un paso hacia mí. No me tocó. Pero el gesto fue suficiente para saber que el límite se estaba borrando. Durante los días que siguieron, todo fue una especie de coreografía silenciosa. No hablábamos más de la cuenta, no nos buscábamos, pero sabíamos que algo nos arrastraba. En cada cruce en el pasillo, en cada mirada en la mesa, se sentía esa tensión que ninguno de los dos sabía cómo resolver. Una tarde, me encontraba sola en la biblioteca de la casa. Era mi rincón favorito desde que llegué. La penumbra suave, el olor a madera vieja, los estantes repletos de libros que nadie leía desde hacía años. Todo en ese espacio invitaba al silencio. Me senté junto a la ventana, sin leer, simplemente dejando que el tiempo pasara. Era como si esa sala me protegiera del resto del mundo, o quizá del mundo que se había construido entre él y yo. Estaba allí, con la mirada perdida entre las motas de polvo que flotaban en la luz que se colaba por las cortinas, cuando lo escuché entrar. No hizo ruido, como si supiera que no debía romper la calma. Pensé que estarías durmiendo, dijo con voz baja, como si no quisiera molestar ni a la casa. Y yo que tú estarías en el jardín. Respondí sin girarme. Él se acercó al ventanal. Se quedó allí, de pie, sin hablar. Estaba de espaldas, pero podía ver en la tensión de sus hombros que algo le pesaba.
Durante un buen rato no dijo nada. Y yo tampoco lo apuré. Hasta que finalmente rompió el silencio con una pregunta que me atravesó. ¿Nunca has sentido que tu vida no es tuya? Me pilló desprevenida. Pero asentí. Lo entendía mejor de lo que él imaginaba. ¿Y qué haces con eso?, preguntó, como si de verdad necesitara una respuesta, como si no supiera ya que esa sensación era una condena silenciosa. Aprendes a vivir con ello, respondí después de pensarlo unos segundos. Pero en realidad, sabía que no era una respuesta. Era una resignación. Entonces se giró hacia mí. Y en su cara, vi algo que no había visto antes con tanta claridad. No deseo, no culpa. Era dolor. Un tipo de tristeza que no hace ruido, pero que lo inunda todo. Me miró como si quisiera decir mil cosas y no pudiera ponerle nombre a ninguna. Y no hizo falta. En esa mirada estaba todo lo que habíamos vivido durante esos días. Ahí entendí que lo que había pasado en esa casa no era solo una tensión no resuelta, ni un simple juego de miradas o palabras. Era la forma en que dos personas se reconocieron en su soledad, en su incomodidad vital, en su necesidad de sentirse vistas sin juicio. Porque eso fue lo que realmente nos unió, no el deseo, ni la curiosidad, ni siquiera lo prohibido. Fue ese vacío compartido. La certeza de que, por un instante, el otro comprendía lo que nadie más parecía notar. Él también se sentía fuera de lugar. En su vida, en su familia, en su historia. Y yo lo había notado. Desde la primera noche, desde la forma en que bajaba las escaleras con pasos lentos, como si no perteneciera del todo al espacio que habitaba. Esa casa no era solo el escenario de nuestras vacaciones, era también el telón de fondo de un descubrimiento mutuo. Allí, en medio de lo cotidiano, de los desayunos ruidosos, de las siestas largas y los móviles de los niños, habíamos encontrado un refugio invisible. Uno que solo nosotros dos sabíamos que existía. No fue un refugio limpio, ni cómodo, ni libre de consecuencias. Pero fue real. Y lo supimos esa tarde. En el silencio de la biblioteca, en esa pregunta lanzada al aire, en esa herida compartida que ninguno de los dos intentó esconder. No nos tocamos. No nos acercamos. Pero esa conversación fue lo más íntimo que habíamos vivido hasta entonces. Fue una confesión sin palabras. Una rendición sin batalla. Y mientras él volvía a mirar por la ventana, y yo bajaba la mirada para evitar que mis ojos dijeran demasiado, supe que nada de lo que ocurrió entre nosotros fue un accidente. Fue una respuesta. A una carencia profunda. A una vida que no sentíamos como nuestra. A un verano que nos rompió sin estruendo. A una conexión que no necesitó nombres ni excusas. En esa habitación, entre libros olvidados y muebles viejos, no solo se explicó lo que había pasado, se entendió. Nos entendimos. Como si ese rincón del mundo fuera el único lugar donde, por unos días, fuimos exactamente quienes éramos. Aunque fuera solo en secreto. Aunque nunca más lo volviéramos a decir. Esa noche fue la última. Bajé por agua, otra vez. Pero sabía que lo buscaba. Y él ya estaba allí, sentado, esperándome. Cerré la puerta tras de mí. Nos miramos. Nadie habló. Y esta vez, no hicimos nada para detenernos. No fue rápido. No fue impulsivo. Fue lento, cuidado. No lo contaré con detalles porque no hace falta. Lo importante es que pasó. Y que no fue un error. Fue una decisión. Al volver a mi cuarto, no sentí culpa. Sentí tristeza. Porque supe que había cruzado un punto del que no se regresa igual. A la mañana siguiente, la casa se despertó como siempre. Pero yo no. Me duché en silencio. Me vestí despacio. Al bajar, él ya estaba en la mesa, hablando con los demás como si nada. Pero en cuanto me vio, su mirada me dijo todo. Recordaba lo mismo que yo. No volvimos a hablar de ello. Me fui al día siguiente. Con la excusa de que tenía asuntos que atender. Él me ayudó con la maleta. Cuando nadie miraba, me sujetó del brazo. No vamos a decir nada, ¿verdad? No, pero lo vas a recordar siempre. Asentí. Y me fui. El viaje de vuelta fue largo. Llevaba algo en el pecho que no podía contar a nadie. No por vergüenza, sino porque algunas historias no están hechas para compartirse. Solo para guardarlas. Como cicatrices que no se ven. Él sigue siendo mi padrino.
Pero también es ese rincón de mi vida donde algo se rompió. Y algo se encendió. No fue amor. Fue necesidad. Fue un momento entre dos personas que, sin buscarlo, se encontraron rotas en el mismo sitio. Hoy, meses después, no se lo he contado a nadie. Y no creo que lo haga. Porque hay cosas que no necesitan palabras. Solo silencio. Silencio del que pesa. ¿Y tú? ¿Qué harías si alguien te mirara como si fuera su única verdad en medio del caos? No una mirada cualquiera. No de esas que buscan aprobación o atención. Una mirada que te atraviesa, que no pide permiso, que te reconoce sin máscaras. Como si todo lo que has intentado esconder durante años quedara al descubierto, pero sin juicio. Solo comprensión. Como si, por primera vez, alguien no viera lo que muestras, sino lo que eres cuando nadie te observa. ¿Qué harías si te vieras reflejado en los ojos de otro justo cuando pensabas que estabas solo? ¿Te alejarías, por miedo? ¿O te quedarías, aún sabiendo que no hay lugar para eso en el mundo real? Porque a veces, lo más intenso no es lo que se vive, sino lo que se siente sin poder nombrarlo. Y hay conexiones que no gritan, que no piden nada, pero que lo significan todo. Una mirada así no se olvida. Se queda contigo. Se instala en tu memoria, en tu cuerpo, en tu forma de mirar después a los demás. Y aunque no se repita, aunque nunca más vuelva, sabes que una parte de ti ya no será la misma. Así que dime. Si alguien te mirara con esa verdad brutal, sin filtros, sin promesas, como si fueras el único refugio posible en su tormenta, ¿te permitirías sentirlo? ¿O te marcharías, llevándote contigo una historia que nadie más sabrá jamás?